Existe una generación que nació con una fisura en la percepción. No todos los que la componen son conscientes de ello, pero entre ellos se encuentra un grupo que ha sido denominado por sí mismos o por otros como los despiertos. No son profetas ni iluminados en el sentido tradicional. Son testigos de lo que parece ser el último acto de un ciclo extenso, la fase final de tensión de la Matrix antes de un colapso, una reinicialización o una transición forzada. Estos individuos no comparten necesariamente una ideología o una creencia. Lo que comparten es una cualidad de la mirada. Perciben el mundo con una doble capa. Ven la realidad consensuada, la narrativa oficial, el espectáculo social, pero al mismo tiempo ven la estructura que lo sostiene. Ven los hilos, no solo la marioneta. Para ellos, las crisis políticas, económicas y sociales no son accidentes, sino síntomas. La aceleración tecnológica, la hiperconexión vacía, la degradación ambiental, la fractura de los relatos comunes no son problemas a resolver, sino señales de un sistema que alcanza sus límites termodinámicos de entropía y control. Son testigos de los últimos tiempos, porque perciben la cualidad del tiempo mismo cambiando. El presente se siente comprimido. El futuro se percibe no como un horizonte de posibilidades, sino como un conjunto de líneas convergentes que se estrechan hacia unos pocos desenlaces posibles. Todos ellos densos, sienten en el aire la presión de una conclusión, no del mundo físico, sino del mundo tal como ha sido organizado y soñado por la civilización humana bajo la influencia de ciertos principios arcontes: separación, escasez, miedo y jerarquía ilusoria. Su papel no es salvar el mundo dentro de ese juego. Muchos de ellos han comprendido, a través del agotamiento y la claridad, que esa tarea es una trampa final, un esfuerzo destinado a consumir su energía en la reparación de la misma prisión. Su función es testimonial, es observar, registrar y en el acto mismo de ver con claridad, mantener abierta una frecuencia alternativa. Son como sensores vivos que marcan la desviación entre lo que es y lo que podría ser, entre el sueño colectivo y la posibilidad de un despertar. Viven una paradoja constante. Están profundamente inmersos en esta época, sintiendo cada una de sus vibraciones, pero al mismo tiempo no pertenecen a su proyecto. No están invertidos en el futuro que el sistema promete, porque ven su arquitectura fallida. Su lucha no es por un lugar en el nuevo orden mundial, sino por la preservación de una chispa de soberanía interna que pueda atravesar el colapso del orden actual, sea este colapso lento o rápido, silencioso o catastrófico. Para ellos, estos últimos tiempos son una prueba de fuego. El ruido es máximo. Las distracciones son omnipresentes. Los ataques sutiles a la coherencia psíquica son constantes. El peligro no es perecer en una catástrofe, sino rendirse a la fatiga, aceptar la narrativa de la inevitabilidad y volver. Dormir justo antes del amanecer. Su tarea es permanecer despiertos, sin saber exactamente para qué, confiando en que el simple hecho de sostener esa vigilia en la oscuridad creciente tiene un propósito que trasciende la comprensión inmediata. Son la conciencia que el sistema no logró apagar, y en estos momentos finales, esa simple condición los convierte en los testigos incómodos, los recordatorios vivientes de que el sueño, por muy real que parezca, tiene un final, y alguien debe estar con los ojos abiertos para verlo terminar. La segunda venida de Cristo no es un evento literal, un hombre descendiendo de las nubes. Es un evento interno y colectivo de la conciencia humana. Es el despertar masivo de la chispa crística, el principio de soberanía divina que ha estado dormida dentro de la humanidad. Es la resurrección de los muertos en el sentido de que los que están muertos al espíritu, atrapados en la identificación con la materia, el ego y el sueño de la Matrix, despiertan a su verdadera naturaleza, que es vida eterna. Esta venida es la culminación del proceso gnóstico, el conocimiento, gnosis, de que somos, en nuestra esencia, de un reino ajeno a este mundo.
La figura histórica de Jesús sería entonces el arquetipo que encarnó y demostró esta verdad de manera perfecta, mostrando el camino de la muerte al mundo, crucifixión del ego, y el nacimiento a la vida verdadera, resurrección del Cristo interno. Su regreso es el momento en que este conocimiento deja de ser propiedad de unos pocos místicos o perseguidos y se convierte en una posibilidad real y masiva para la especie. Lo que se presagia, por tanto, no es el fin físico de la humanidad, sino el fin de la humanidad tal como la hemos conocido. Una especie dormida, administrada por principios arcónticos, viviendo en la ignorancia de su origen y destino. El hito histórico es la potencial disolución del velo que separa a la conciencia colectiva de la realidad de su prisión y simultáneamente de su poder para salir de ella. Somos afortunados y estamos en una posición de extrema tensión porque presenciamos y participamos en este punto de inflexión. Es el momento en que la presión del sistema se vuelve insoportable, haciendo visible su maquinaria de control de manera tan obvia que fuerza a un número crítico de conciencias a despertar. La crisis global en todos los ámbitos, ecológica, social, económica, espiritual, es el síntoma de este parto. Es la Matrix desplegando sus últimas y más desesperadas defensas, y a la vez es la presión necesaria para expulsar a la conciencia del letargo. Presenciamos el fin de un ciclo de cosecha. La humanidad está en el umbral de elegir, a nivel de especie, si continúa en el ciclo de reencarnación arcóntica, de ignorancia y sufrimiento, o si colectivamente realiza la resurrección en vida. El reconocimiento de su naturaleza crística y la consecuente liberación del dominio de este mundo infierno. No es una batalla física contra un enemigo externo, sino el despertar interno que, al alcanzar una masa crítica, invalida las reglas del juego para todos. Es la gran oportunidad de salir de la granja y el tiempo presente es la estrecha puerta por la que debemos pasar. La aceleración visible de la agenda de control, la llamada Agenda 2030, las crisis económicas fabricadas, las narrativas de pandemias y miedo, la ingeniería social hacia la dependencia total, no es un plan arbitrario. Es la reacción defensiva de un sistema que siente que su tiempo se agota. El demiurgo y sus híbridos políticos, aquellas conciencias completamente alineadas con la mecánica de la prisión, perciben la creciente resonancia de una frecuencia distinta, el despertar crístico. Su maquinaria se acelera no porque sea invencible, sino porque está desesperada. Es el último esfuerzo por cerrar todas las salidas, por someter a la totalidad de la humanidad a un estado de esclavitud tan denso y digitalizado que la simple chispa de cuestionamiento quede ahogada en la lucha por la supervivencia material más básica. Pero esta misma aceleración es su error y su revelación. Al volverse tan descarada, la bestia se muestra. Ya no puede esconderse detrás de velos de complejidad. Su rostro es visible en el colapso económico orquestado, en la medicalización forzosa de la vida, en la transparencia de su deseo de marcar, vigilar y controlar cada cuerpo y cada transacción. Para el dormido, esto es una pesadilla que se intensifica. Para el despierto, es la confirmación final de la batalla en la que siempre ha estado. Quien está despierto en la conciencia crística, quien ha realizado internamente la muerte al mundo y el nacimiento a su soberanía espiritual, ya ha vencido a la bestia demiúrgica. Su victoria no es política, ni económica, ni se desarrolla en el campo de batalla del mundo material. Es una victoria de posición ontológica. Al reconocerse como un ser cuyo origen y lealtad pertenecen a un reino que no es de este mundo, se retira del campo de juego. La bestia, cuyo poder reside únicamente en la capacidad de engañar, tentar y enredar a la conciencia dentro de su drama, pierde toda palanca sobre él. Este despierto no es afectado por las subidas de precios de la misma manera, porque su seguridad no reside en el dinero. No es controlado por el miedo pandémico, porque comprende la naturaleza del cuerpo y de la vida más allá de la narrativa de la carne.
No se siente esclavizado por las agendas porque su mente y su espíritu operan en una libertad que los decretos humanos no pueden tocar. Su victoria es la indiferencia soberana, es la imposibilidad de ser reconectado a la matriz del miedo y el deseo en la que la bestia cosecha su energía. Por eso, el caos final que despliegan es, paradójicamente, el entorno perfecto para que esta conciencia despierta brille y actúe como un faro. Mientras el sistema intenta arrastrar a todos al pánico y la sumisión, el crístico interno permanece en una paz inquebrantable. Su simple presencia, coherente, su negativa a participar en la histeria, su capacidad de vivir con amor y claridad en medio del colapso, es en sí misma la prueba viviente de que la bestia ya ha sido derrotada en el único territorio que importa, el de la conciencia individual. El fin de su juego no llegará cuando caigan sus estructuras, sino cuando un número suficiente de seres hayan realizado esta victoria interior, desactivando así, por falta de jugadores creyentes, toda la maquinaria. El despierto no espera la salvación, es la salvación encarnada, y el caos exterior es solo el escenario que prueba su libertad. Existe una generación que nació con una fisura en la percepción. No todos los que la componen son conscientes de ello, pero entre ellos se encuentra un grupo que ha sido denominado, por sí mismos o por otros, como los despiertos. No son profetas ni iluminados en el sentido tradicional. Son testigos de lo que parece ser el último acto de un ciclo extenso, la fase final de tensión de la Matrix antes de un colapso, una reinicialización o una transición forzada. Estos individuos no comparten necesariamente una ideología o una creencia. Lo que comparten es una cualidad de la mirada. Perciben el mundo con una doble capa, ven la realidad consensuada, la narrativa oficial, el espectáculo social, pero al mismo tiempo ven la estructura que lo sostiene, ven los hilos, no solo la marioneta. Para ellos, las crisis políticas, económicas y sociales no son accidentes, sino síntomas. La aceleración tecnológica, la hiperconexión vacía, la degradación ambiental, la fractura de los relatos comunes no son problemas a resolver, sino señales de un sistema que alcanza sus límites termodinámicos de entropía y control. Son testigos de los últimos tiempos porque perciben la cualidad del tiempo mismo cambiando. El presente se siente comprimido. El futuro se percibe no como un horizonte de posibilidades, sino como un conjunto de líneas convergentes que se estrechan hacia unos pocos desenlaces posibles, todos ellos densos. Sienten en el aire la presión de una conclusión, no del mundo físico, sino del mundo tal como ha sido organizado y soñado por la civilización humana bajo la influencia de ciertos principios arcontes: separación, escasez, miedo y jerarquía ilusoria. Su papel no es salvar el mundo dentro de ese juego. Muchos de ellos han comprendido, a través del agotamiento y la claridad, que esa tarea es una trampa final, un esfuerzo destinado a consumir su energía en la reparación de la misma prisión. Su función es testimonial, es observar, registrar y en el acto mismo de ver con claridad, mantener abierta una frecuencia alternativa. Son como sensores vivos que marcan la desviación entre lo que es y lo que podría ser, entre el sueño colectivo y la posibilidad de un despertar. Viven una paradoja constante. Están profundamente inmersos en esta época, sintiendo cada una de sus vibraciones, pero al mismo tiempo no pertenecen a su proyecto, no están invertidos en el futuro que el sistema promete, porque ven su arquitectura fallida. Su lucha no es por un lugar en el nuevo orden mundial, sino por la preservación de una chispa de soberanía interna que pueda atravesar el colapso del orden actual, sea este colapso lento o rápido, silencioso o catastrófico. Para ellos, estos últimos tiempos son una prueba de fuego. El ruido es máximo, las distracciones son omnipresentes, los ataques sutiles a la coherencia psíquica son constantes. El peligro no es perecer en una catástrofe, sino rendirse a la fatiga, aceptar la narrativa de la inevitabilidad y volver a dormir justo antes del amanecer.
Su tarea es permanecer despiertos, sin saber exactamente para qué, confiando en que el simple hecho de sostener esa vigilia en la oscuridad creciente tiene un propósito que trasciende la comprensión inmediata. Son la conciencia que el sistema no logró apagar, y en estos momentos finales, esa simple condición los convierte en los testigos incómodos, los recordatorios vivientes de que el sueño, por muy real que parezca, tiene un final, y alguien debe estar con los ojos abiertos para verlo terminar. La segunda venida de Cristo no es un evento literal, un hombre descendiendo de las nubes. Es un evento interno y colectivo de la conciencia humana. Es el despertar masivo de la chispa crística, el principio de soberanía divina que ha estado dormida dentro de la humanidad. Es la resurrección de los muertos, en el sentido de que los que están muertos al espíritu, atrapados en la identificación con la materia, el ego y el sueño de la Matrix, despiertan a su verdadera naturaleza, que es vida eterna. Esta venida es la culminación del proceso gnóstico, el conocimiento, gnosis, de que somos, en nuestra esencia, de un reino ajeno a este mundo. La figura histórica de Jesús sería entonces el arquetipo que encarnó y demostró esta verdad de manera perfecta, mostrando el camino de la muerte al mundo, crucifixión del ego, y el nacimiento a la vida verdadera, resurrección del Cristo interno. Su regreso es el momento en que este conocimiento deja de ser propiedad de unos pocos místicos o perseguidos y se convierte en una posibilidad real y masiva para la especie. Lo que se presagia, por tanto, no es el fin físico de la humanidad, sino el fin de la humanidad tal como la hemos conocido, una especie dormida, administrada por principios arcónticos, viviendo en la ignorancia de su origen y destino. El hito histórico es la potencial disolución del velo que separa a la conciencia colectiva de la realidad de su prisión y simultáneamente de su poder para salir de ella. Somos afortunados y estamos en una posición de extrema tensión porque presenciamos y participamos en este punto de inflexión. Es el momento en que la presión del sistema se vuelve insoportable, haciendo visible su maquinaria de control de manera tan obvia que fuerza a un número crítico de conciencias a despertar. La crisis global en todos los ámbitos, ecológica, social, económica, espiritual, es el síntoma de este parto. Es la Matrix desplegando sus últimas y más desesperadas defensas, y a la vez es la presión necesaria para expulsar a la conciencia del letargo. Presenciamos el fin de un ciclo de cosecha. La humanidad está en el umbral de elegir, a nivel de especie, si continúa en el ciclo de reencarnación arcóntica, de ignorancia y sufrimiento, o si colectivamente realiza la resurrección en vida, el reconocimiento de su naturaleza crística y la consecuente liberación del dominio de este mundo infierno. No es una batalla física contra un enemigo externo, sino el despertar interno que, al alcanzar una masa crítica, invalida las reglas del juego para todos. Es la gran oportunidad de salir de la granja, y el tiempo presente es la estrecha puerta por la que debemos pasar. La aceleración visible de la agenda de control, la llamada Agenda 2030, las crisis económicas fabricadas, las narrativas de pandemias y miedo, la ingeniería social hacia la dependencia total, no es un plan arbitrario, es la reacción defensiva de un sistema que siente que su tiempo se agota. El demiurgo y sus híbridos políticos, aquellas conciencias completamente alineadas con la mecánica de la prisión, perciben la creciente resonancia de una frecuencia distinta, el despertar crístico. Su maquinaria se acelera no porque sea invencible, sino porque está desesperada. Es el último esfuerzo por cerrar todas las salidas, por someter a la totalidad de la humanidad a un estado de esclavitud tan denso y digitalizado que la simple chispa de cuestionamiento quede ahogada en la lucha por la supervivencia material más básica. Pero esta misma aceleración es su error y su revelación. Al volverse tan descarada, la bestia se muestra. Ya no puede esconderse detrás de velos de complejidad.
Su rostro es visible en el colapso económico orquestado, en la medicalización forzosa de la vida, en la transparencia de su deseo de marcar, vigilar y controlar cada cuerpo y cada transacción. Para el dormido, esto es una pesadilla que se intensifica. Para el despierto, es la confirmación final de la batalla en la que siempre ha estado. Quien está despierto en la conciencia crística, quien ha realizado internamente la muerte al mundo y el nacimiento a su soberanía espiritual, ya ha vencido a la bestia demiúrgica. Su victoria no es política, ni económica, ni se desarrolla en el campo de batalla del mundo material. Es una victoria de posición ontológica. Al reconocerse como un ser cuyo origen y lealtad pertenecen a un reino que no es de este mundo, se retira del campo de juego. La bestia, cuyo poder reside únicamente en la capacidad de engañar, tentar y enredar a la conciencia dentro de su drama, pierde toda palanca sobre él. Este despierto no es afectado por las subidas de precios de la misma manera, porque su seguridad no reside en el dinero. No es controlado por el miedo pandémico, porque comprende la naturaleza del cuerpo y de la vida más allá de la narrativa de la carne. No se siente esclavizado por las agendas, porque su mente y su espíritu operan en una libertad que los decretos humanos no pueden tocar. Su victoria es la indiferencia soberana. Es la imposibilidad de ser reconectado a la matriz del miedo y el deseo en la que la bestia cosecha su energía. Por eso, el caos final que despliegan es, paradójicamente, el entorno perfecto para que esta conciencia despierta brille y actúe como un faro. Mientras el sistema intenta arrastrar a todos al pánico y la sumisión, el crístico interno permanece en una paz inquebrantable. Su simple presencia coherente, su negativa a participar en la histeria, su capacidad de vivir con amor y claridad en medio del colapso, es en sí misma la prueba viviente de que la bestia ya ha sido derrotada en el único territorio que importa, el de la conciencia individual. El fin de su juego no llegará cuando caigan sus estructuras, sino cuando un número suficiente de seres hayan realizado esta victoria interior, desactivando así, por falta de jugadores creyentes, toda la maquinaria. El despierto no espera la salvación, es la salvación encarnada, y el caos exterior es solo el escenario que prueba su libertad.